Bueno, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación para participar en este evento de historia marítima. Claramente celebro nuevamente este tipo de actividades porque ponen de manifiesto la importancia de los entornos marítimos para el territorio colombiano. En este orden de ideas hablo de política tecnológica y política ecológica en la conformación de los paisajes marítimos, de la guerra, y tomo como ejemplo Cartagena de Indias. Por ello hablo de la hibridación de lo sólido y lo líquido, y por ello hablo de superposiciones, conjunciones y polivalencias, porque además de ser una propuesta metodológica para estudiar el entorno y los contextos arqueológicos subacuáticos, también es una apuesta para comprender desde una teoría que la voy a presentar en adelante, comprender que cada uno de los elementos que ustedes están viendo acá, actores humanos y no humanos, confluyen y tienen una capacidad y una fuerza de agenciamiento para cambiar y modificar una dinámica humana. Como ustedes ven, pues ya no hay que presentarlo, Cartagena de Indias realmente ya desde aquí, cuando empezamos a hablar de esa tecnología político-ecológica, tenemos que comprender el espacio geográfico como uno de los puntos importantes para comprender la guerra. La guerra en su componente activo y en su componente pasivo. En ese orden de ideas empezamos a analizar la conformación geográfica de la bahía de Cartagena, tanto interna como externa, como unos elementos y unos componentes estratégicos defensivos de primera orden. Estamos hablando aquí, y seré muy reiterativo de aquí en adelante, en la racionalización del espacio y los fenómenos y las dinámicas naturales. El hecho de que Cartagena, el puerto de Cartagena, donde está ubicado, en este sector, no es gratuito. El hecho de que esté Boca Grande y Boca Chica no es gratuito. El hecho de que hoy en día, en el siglo XXI, todas las embarcaciones de calado entran por Boca Chica, tampoco es gratuito. Son el resultado realmente de una concepción estratégica defensiva cuya primera orden era defender el puerto de Cartagena. Así, esta conformación geográfica, poco a poco, fue dotada de ciertos componentes militares. Ahí están los actores humanos, los factores naturales, actores no humanos, y los actores humanos como las fortificaciones. Y no solamente las fortificaciones, sino también el conocimiento que tenían los marineros para entrar a Cartagena de Indias y para navegar y llegar a ellos. En ese orden de ideas empezamos a comprender que la concepción estratégica de la defensa de Cartagena de Indias estaba en varios niveles. El nivel de la cultura material, enfocada en lo que son fuertes, barcos, y el otro nivel natural, enfocada en el conocimiento de la vegetación que existía y de la topografía subacuática. El que tenía el conocimiento de la topografía subacuática, es decir, de las profundidades para entrar, tenía el conocimiento de las rutas para acceder al puerto de Cartagena. En ese orden de ideas, las fuentes en las que yo he trabajado han sido escritas, evidencias materiales y fuentes orales, como fuentes primarias para poder entender y comprender esa conformación de ese espacio geográfico de Cartagena de Indias como una plaza fuerte, pero no solo una plaza fuerte, como un territorio geográfico militar. Aquí hablamos de geografía militar. Así empezamos a analizar varios componentes, tratados de fortificación, para comprender la aplicación de la teoría a la práctica, porque claramente venía la teoría desde Europa y la práctica con todos sus problemas, los ingenieros debieron adaptarse al contexto natural, así como también los navegantes y los constructores navales también tuvieron que enfrentarse a unas modificaciones y transformaciones para poder resistir a este entorno natural del Caribe. Es en ese orden de ideas que la tecnología ecológica y política juegan un papel importantísimo en la determinación de los objetos tecnológicos. Uno de ellos se considera un objeto tecnológico, el fuerte, y el segundo objeto tecnológico importante también en medio de esto es el barco.
pero además estamos hablando de una tecnología ecológica en el sentido en que la defensa española, los pobladores españoles, los ingenieros militares empiezan a dominar el entorno geográfico, a domesticarlo, a racionalizarlo. Y en ese sentido nos damos cuenta de la presencia, por ejemplo, de los manglares, que realmente terminan siendo unas murallas, como lo decía Francis Drake en sus tratados de fortificación, en sus diarios de campo, o como lo decían en los tratados de fortificación y los ingenieros militares, sobre todo Herrera y Sotomayor, y posteriormente los que vinieron muy importantes en el siglo XVIII, de integrar el componente natural con las fortificaciones. Es decir, que, por ejemplo, los manglares podían convertirse en murallas naturales que eran el primer cordón de defensa de las fortificaciones. Y asociado, porque ya hay unas investigaciones relacionadas con ello, asociado a los manglares, uno de los principales componentes y elementos que sin duda alguna pareciera como si fueran insulsos, los mosquitos. En efecto, aquí hay una conjunción de elementos naturales y culturales que permiten defender a Cartagena de múltiples ataques. Y en ese orden de ideas, las otras fuentes son las arqueológicas. Varios niveles de correlatos arqueológicos, las fortificaciones, las evidencias arqueológicas resultado de las confrontaciones bélicas, 1586, 1697, 1741 y 1812. Evidentemente, cada una de ellas están en relación con un componente natural. Estamos hablando de una estratigrafía y un patrón de batallas en cronologías, en tiempos y en espacios. Y las fortificaciones en Cartagena de Indias, ese proceso de disposición, son el resultado de un ensayo y un error. Cada una de las batallas generó una modificación y una transformación en el sistema defensivo. Es por eso que aquí tenemos que comprender que no solamente la fortificación es una evidencia, sino también los trazos y las evidencias de los campos de batalla. Esos campos de batalla nos muestran ese movimiento y ese dinamismo en el sistema constructivo militar. En ese orden de ideas, se busca como propuesta metodológica integrar, articular los componentes de tierra y mar en un solo conjunto. Es decir, aquí la idea es romper con ese paradigma, con esa dicotomía entre tierra y mar. Y eso se puede ver muy bien desde la concepción, desde los relatos de viaje, desde los tratados de fortificación y desde los informes de los ingenieros militares del siglo XVII y XVIII, inclusive desde la cartografía histórica, cómo se representa el mar y cómo se representa la tierra. Para el siglo XVIII, después de ese siglo de las luces, la representación del mar es tan o más importante que la tierra, porque en efecto, ese es la porción de territorio que conecta el nuevo mundo con el viejo mundo. Por eso comprendemos de alguna u otra manera ese de espaldas al mar en el siglo XIX y XX. Después la idea es comentarlo después, pero en ese momento, en el siglo XVIII, el mar es mucho más importante que el continente. En ese orden de ideas surgen varios niveles de interpretación. Por ejemplo, si se considera la ciudad, la Plaza Fuerte, encerrada en ella misma a través de sus murallas, a través de un estudio muy juicioso que hemos hecho a los registros históricos, nos hemos dado cuenta que una de las principales razones por las que se construyeron los cordones amurallados del centro histórico no solamente fueron para defenderse de los invasores y piratas. Su principal razón fue para defenderse de un factor natural: las inundaciones, las lluvias y las tormentas. Esto es muy importante porque ahí es donde empieza a cobrar una especial relevancia el papel de la fortificación y del sistema amurallado, distinto a las fortificaciones que están dispuestas a lo largo de la bahía. Así, empezamos a darnos cuenta que hay un entorno que se considera uno solo, ese paisaje marítimo, que combina la tierra y el mar,
que no quiere decir que cuando nosotros, como muy continentales, llegamos a la línea costera, a la playa, y nos mojamos los pies y ya no podemos seguir. En esa época realmente había un concepto de maritimidad, asociado también a un concepto de insularidad y además de una continentalidad. El centro histórico tenía un factor de continentalidad. Se estaba encerrando a sí mismo para protegerse del mar. Pero en temas como Boca Chica o en temas como la parte de la bahía externa, estamos hablando de un efecto de nauticidad, el control de espacio náutico a través de una disposición de movimientos con la estática de las fortificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Palabras más, palabras menos. Disponen en profundidad las fortificaciones para hacerle seguimiento a los movimientos de las embarcaciones. Así, estamos hablando aquí de una propuesta metodológica y teórica que se llama la teoría actor-red, en donde estamos hablando de una simetría entre actores humanos y no humanos. ¿Qué quiere decir eso? Palabras más, palabras menos, y lo hacemos en un análisis en las fuentes documentales, y lo hacemos en un análisis en las fuentes orales y claramente en las fuentes arqueológicas, que un mosquito tiene la misma capacidad de agenciamiento que una fortificación. Para demostrarlo, está claro que la fortificación de San Luis de Boca Chica, desmantelada en 1741, fue un error craso, un error de disposición por parte de los ingenieros militares en una zona donde estaba anegadizo. Era una zona anegadiza que generaba malos olores, muchos mosquitos, y eso condicionaba y producía enfermedad en las tropas. Es por ello que de alguna u otra manera, aquí hay una cosa muy interesante que estamos empezando a analizar, es que las fortificaciones están integradas directamente con el entorno natural y relacionado con factores naturales como el viento, sobre todo el viento para las fortificaciones. Tan es así que en San Fernando de Boca Chica, uno de sus baluartes es ampliado precisamente porque no estaba garantizando una ventilación que permitiera un desarrollo correcto en las tropas. Asimismo, lo que les quiero decir en ese sentido es que el mosquito, como el fuerte, como el cañón, tienen la misma capacidad de agenciamiento en una dinámica cultural. En ese orden de ideas empezamos a trabajar con una multiplicidad de fuentes. La fuente cartográfica, Arévalo, uno realmente de mis favoritos, porque realmente estamos hablando de casi que la perfección en la cartografía, no perfección, precisión en la cartografía. Nos empieza a determinar esa cosa tan interesante que vemos hoy y que no la entendemos. Los dragados que se hacen actualmente, continuos y cada año, con relimpias y demás, esos mismos fenómenos de acumulación de arenas se producían en el siglo XVIII. Es tan interesante ver que esos fenómenos naturales actúan también, por ejemplo, en la zona de Boca Chica. Ustedes están viendo aquí, es la zona de Boca Chica, está el fuerte de San Fernando, el fuerte de San José, ¿sí? Y aquí el mismo Arévalo empieza a hacer un seguimiento a la evolución y transformación de la línea costera. Y no solamente la evolución de la línea costera, sino empieza a determinar en sus cartografías las zonas de asentamiento de arenas y los problemas que eso puede acarrear con el ingreso y salida de embarcaciones, de calado. Y es ahí en donde empezamos a trabajar esa modificación del entorno geográfico, la racionalización del espacio geográfico. Como parte de ello, los ingenieros mandan a construir 2 embarcaciones, 2 barcos draga, que con mucha suerte encontramos los mapas antiguos de esas dragas en el archivo de Indias, donde hay un objeto tecnológico adecuado al entorno geográfico particular de Cartagena de Indias. Esos barcos dragas, llamados betas, fueron construidos especial y únicamente para los dragados de Boca Chica. Según las fuentes, se construyeron 2 y estuvo una en funcionamiento, en este sector sobre todo. Es importante decir que el San Fernando al principios del siglo XVIII no existía. Estamos hablando del San Luis de Boca Chica, que está en este sector que fue desmantelado después de 1741. Una tercera parte está en el agua
Y si ustedes ven la línea roja, esta era la línea costera en 1759. Haciendo los cálculos y haciendo, digamos, la superposición, estamos hablando de una pérdida de línea costera de casi 300 metros. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, con los fenómenos de erosión y elevación del nivel del mar, en la zona de Tierrabamba, en menos de 10 años hemos perdido una gran porción de la población de Tierrabamba, casi 60 metros. Por lo tanto, no es descabellado pensar en 300 metros. Y así es donde empezamos a trabajar en esa concepción de lo técnico, político, ecológico. Lo tecnología, política, ecológica. Porque estamos hablando de un paisaje que está relacionado. Primero, uno de ellos, el paisaje industrial al servicio de la guerra y la defensa. En ese orden de ideas, emergen en Boca Chica, por ejemplo, como una propuesta metodológica, identificar ese paisaje industrial. Si bien ese concepto es un tanto diacrónico, estamos hablando de que en el siglo XVIII ese paisaje industrial sí se empieza a ver en términos de una relación patrón-obrero, una propiedad privada de canteras, una mano de obra consentida y que les benefician, digamos, su nivel de vida con pagos a los esclavos, con beneficios con sus familias y sobre todo con una dotación de una distribución de campamentos especializados solamente y únicamente para constructores militares. Y así empezamos a identificar 5 componentes que hemos podido lograr correlacionar y caracterizar en Boca Chica. Materia prima, piedra coralina, caracolejo. Es muy interesante porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en la zona de Boca Chica vemos canteras con huellas de corte para las piedras. Claramente aquí es importante decirles que esa piedra que vemos de las fortificaciones, pues realmente lo decía el ingeniero Maquevan, si mal no estoy, y Herrera Sotomayor, de las desventajas de utilizar piedra coralina en las fortificaciones. El resultado, pues precisamente como lo decían los ingenieros, una bala lo que hacía era impactar ese tipo de material y lo que hacía era astillar. Ahí empezamos a darnos cuenta de cosas muy interesantes como el San Felipe de Barajas, que en recientes excavaciones arqueológicas nos hemos identificado algo que todo el mundo sabía, pero que nadie o ninguno de nosotros habíamos logrado demostrar, era que era una colina enchapada. Y una colina enchapada con base también en tratados de fortificación. Una colina enchapada con un enchape de más o menos 5 a 10 centímetros aproximadamente de mortero, donde dibujaban en algunos sectores los sillares, pero que tenía una función estratégica en la táctica defensiva. Una colina logra absorber el impacto de las balas y no genera astillas. Y al mismo tiempo, al ser enchapada, dibujada, es una herramienta y una estrategia de disuasión. Las fuentes de energía, hemos identificado cerca de 20 hornos entre Boca Chica y Barú para producir cal, instalaciones de producción claramente asociadas a esos hornos y los medios de transporte que eran terrestres y marítimos. Existían rutas tanto terrestres como marítimas. Todo estaba amarrado. Y es muy interesante comprender que, 1, la existencia de hornos siempre eran gemelos. 2, los hornos siempre estaban próximos a las fortificaciones. ¿Para qué? Para optimizar los recursos y poder construir rápidamente cada uno de los fuertes. 3, estamos identificando un movimiento y un dinamismo de las fortificaciones y la disposición de los fuertes y las baterías en relación, 1, a unas necesidades tácticas, 2, en respuesta a los errores tácticos después de 1697 y 1741. Aquí empezamos a identificar, de acuerdo a mapas de Arévalo y demás, las zonas de explotación, los bosques que eran fuentes de combustión para los hornos y los hornos de cal. También un análisis evidentemente, y eso hemos empezado a identificar, es la presencia de los manglares. Hicimos excavaciones en el Fuerte de San José, tenemos la hipótesis que evidentemente uno de los primeros elementos para poder erigir o construir una fortificación es toda la parte del pilotaje y la cimentación.
pues ese pareciera que, por ejemplo, con el San José, lo que se hizo fue utilizar el mismo manglar que existía como zona de pilotaje. Eso tenemos que terminar de corroborarlo en algún momento cuando podamos tener otra excavación allá en el San José. Ese es el tipo de materias primas que les quiero mostrar, los hornos que están en pie, como el horno del Gran Diablo, que ustedes ven en la parte de arriba. Estos hornos que están en la zona Barú, tanto en la zona terrestre como en la zona subacuática, y miren la representación de los hornos, siempre hornos asociados a las fortificaciones. Hornos que aún hoy en día existen, unos que están en riesgo de deterioro. Y ese empieza a ser realmente un análisis cartográfico en la distribución espacial, la evolución de los hornos. Empezamos a darnos cuenta que hay un patrón. Hay una recurrencia, desmantelan unos, dejan de utilizar otros. Empezamos a darnos cuenta de los servicios y rutas, todo este tipo de elementos asociados, pozos, dentro de las casas, este tipo de cosas que ya no existen y estuvimos buscando en algún momento. Y algo muy interesante, dentro de la misma población de Boca Chica empezamos a ver los restos arqueológicos de la antigua población, que era el campamento donde vivían los esclavos especialistas en construcción militar. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, digamos, la representación de las rutas y, digamos, lo que les había comentado de las vetas. Todo un diseño tecnológico para, digamos, cumplir con las necesidades y los requerimientos de dragados en este sector donde había mayor acumulación de arena por efecto de mareas. Empezamos a darnos cuenta que entre 1721 y 1763 hay una evolución muy interesante en términos de crecimiento urbano, porque a mayor cantidad de construcciones militares, mayor cantidad de esclavos, mayor cantidad de gente, mayor cantidad de casas, ampliación urbana, de toda la parte de las fuentes, tanto de bosques como de canteras, y de todos los caminos que empiezan a generarse. Estamos hablando de un territorio vivo, dinámico, donde estamos viendo músculos y venas y huesos. Este es más o menos el resultado con relación a todas las fortificaciones que están en este sector. Tan interesante este pedazo de Boca Chica, porque era la primera línea de defensa de Cartagena de Indias. Por lo tanto, era tan importante en términos estratégicos, y lo sigue siendo. Los paisajes de batallas, en relación a ese paisaje industrial, vamos a empezar a comprender por qué ese paisaje industrial, con el resultado y los efectos de las batallas de 1697 y 1741, empezamos a darnos cuenta de unas cosas muy interesantes. 1697 tan solo existía el San Luis de Boca Chica, y en estos dos sectorcitos que les estoy mostrando, pues eran solo peñascos por donde la Armada francesa entró, desembarcó y pues se tomó el castillo. Bueno, no lo tomó, digamos, lo entregaron. Es muy interesante donde empezamos a analizar realmente la conformación de ese paisaje marítimo. Digamos, en términos metodológicos, el solo hecho de empezar a ver estos numeritos, que es toda la batimetría, nos está mostrando que realmente hay una gran importancia en el conocimiento de lo que no se ve, que son las profundidades del mar, pero que son tan importantes para poder acceder por este sector. Aquí empezamos a darnos cuenta, digamos, de la reconstrucción del campo de batalla en 1697, en donde este sector no había absolutamente nada. En esa época estaba el Castillo San Luis de Boca Chica, aquí están viendo el San Fernando, que no existía en ese momento, y nos damos cuenta que hay una táctica ofensiva para el desembarco. 1741 es muy interesante porque 1697 da unas lecciones a los ingenieros militares. Primero, que para 1741, desde 1720, Herrera y Sotomayor erige todo un plan estratégico precisamente para construir baterías y fuertes, amplía la de San José, que era muy pequeña, mete San Felipe, Santiago y Chamba, o viceversa. Y es muy interesante porque evidentemente lo que estamos viendo es que se iba a repetir la misma táctica ofensiva que en 1697. Aquí están respondiendo los ingenieros militares con una defensa, disponiendo fortificaciones,
Y es muy interesante ver otro factor, el factor natural, el patrón en los tiempos de guerra. ¿A qué me refiero con eso? A que básicamente estamos hablando de que casi que en los mismos meses, 50 años antes, estamos teniendo las mismas batallas, entre marzo y abril. Eso obviamente relacionado con los vientos para poder traer las embarcaciones del Viejo Mundo, ¿no? Aquí es interesante porque este plano es inglés, para hacer un análisis desde el punto de vista arqueológico empezamos a identificar la cultura material de la defensa, que está enmarcada por las fortificaciones, 1, 2, 3, 4 fortificaciones, ¿sí? Y las 4 embarcaciones de Don Blas de Lezo. Y asimismo vemos la cultura material de la ofensiva. Esto que ustedes ven acá son las baterías en Fagina que hicieron los ingleses cuando desembarcaron en este sector. Hicimos excavaciones arqueológicas en estas 2 baterías y en el San Luis de Boca Chica también, donde encontramos los restos del campo de batalla y además de eso logramos encontrar evidencias de la batería inglesa. Evidencia de los campamentos que todavía estamos buscando ingleses, pero sí una evidencia de cómo hay una invasión, bueno, no hay una invasión, realmente las tropas españolas abandonan el primer fuerte y los ingleses la toman. Estas son las evidencias materiales arqueológicas de los cañones ingleses, George Rex, justo en este sector, ¿sí? En este sector. Aquí están los 2 fuertes, las 2 baterías. ¿Sí? Empezamos a hacer un análisis de la artillería a partir de la cartografía histórica. Es muy interesante porque empezamos a darnos cuenta que utilizan también 3 tipos de artillería, de cañones, de campaña, morteros, y empezamos a identificar este tipo de evidencias del campo de la batalla. Esquirlas y evidencias de las huellas de los usos de las cureñas. Aquí la alcanzan a ver. Trazando las líneas y viendo los ángulos podemos ver en realidad de este parapeto y de esta tronera cuál es el ángulo de tiro y el ángulo de distancia que podía, digamos, disparar un cañón, por ejemplo, en esta batería. Los tipos de cañones que hemos encontrado en la zona costera y evidencias en el suelo del almacenamiento de balas. Interesante en este orden de ideas, y eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. Ya empezamos, digamos, a comprender todo lo que es esa concepción de la línea costera para el control del espacio náutico, y ahora estamos trabajando en el espacio náutico mismo, identificando en este orden de ideas embarcaciones que fueron hundidas en 1741. De acuerdo a unas prospecciones geofísicas con georradar, perfilador de subsuelo, magnetómetro, y con unas excavaciones arqueológicas de primer orden, durante 2 años, hemos identificado lo que posiblemente podría ser uno de los navíos españoles, el San Felipe, el de 80 cañones. ¿Por qué lo decimos? Nunca vamos a tener la certeza, porque en arqueología nunca se tiene la certeza, es tan solo una aproximación. Hemos identificado a 5 metros de profundidad una estructura, un plan, con una quilla, una sobrequilla, varengas, genoles, una disposición con material, con cultura material, elementos que nos hacen relación a una fuente histórica que dice que cuando están hundiendo las 3 embarcaciones para bloquear el canal de Boca Chica y evitar que los ingleses entren, uno de ellos prende fuego, queda a la deriva y queda como a 4 brazas de profundidad, se hunde. En las excavaciones arqueológicas que hemos realizado, hemos encontrado realmente 3 cosas. Identificar, 1, si es un naufragio, claramente es un naufragio, tenemos todos los elementos que conducen a explicar qué es un barco hundido. Número 2, tratar de identificar la naturaleza del barco. Hemos hecho ya pruebas y tomas de muestras de las maderas de una de esas embarcaciones.
nos está apuntando a pino negro. Claramente, las muestras tienen que tomarse tanto en la quilla, en la sobrequilla, en las varengas, porque hay varios tipos de maderas. Estamos en ese proceso. Número 3, estamos identificando evidencias y huellas de incendio, maderas quemadas, áreas muy quemadas con cultura material, botijas y demás muy quemadas, plomo fundido, el inbornal fundido y una cosa muy interesante, chapas de plomo que cubrían el casco de la embarcación que nos están determinando un marcador cronológico de construcción naval principio del siglo XVIII. Esta es como el terreno el campo de batalla de 1741, San Luis de Boca Chica, los dos fuertes, cómo es el movimiento de las tropas, cómo atacan al castillo. En todo este sector hemos identificado evidentemente un universo invaluable e infinito de cultura material del campo de batalla, cañones, balas completas, fragmentos de bala, cerámicas que muestran almacenamiento de pólvora, bueno, etcétera. ¿Sí? Y además, evidentemente, en este sector nos hemos concentrado porque a 30 metros de profundidad hemos identificado dos anomalías que corresponden a los dos otros navíos que fueron hundidos en 1741 y hacia este sector en un bajo a 5 metros de profundidad hemos encontrado a esta embarcación que le estamos haciendo ya una aproximación mucho más detallada a la tipología constructiva. Estamos definiendo un elemento muy interesante que está asociado a un corte en la construcción naval desde 1720, antes de 1720 y 1720 después. Hay unas rupturas muy interesantes desde el orden tecnológico, en donde la estamos empezando a buscar en la secuencia del estudio de las cuadernas y de la exposición de la quilla, para saber si es a tope, bueno, todo este tipo de cosas, asimismo como el patrón de clavazón. Son marcadores que nos están permitiendo determinar y aproximarnos a un contexto de naufragios de la época. Y finalmente los paisajes de defensa. Recordemos entonces que hay un paisaje industrial, un paisaje de campos de batalla y un paisaje de defensa que evidentemente tiene su primer objeto principal, es la fortificación. Pero también la defensa y la concepción de ese entorno profundo, de la profundidad, de la batimetría, pero también la concepción de la geografía subacuática. Salmedina lo conocían pocos. Por eso es que Salmedina, de alguna u otra manera, es un punto donde hay un gran patrón de accidentalidad y de hundimientos. Por eso hay tantos naufragios en ese sector. Y por eso en este sector, si nos damos cuenta, en la racionalización del espacio geográfico, los números tienen mucho que ver. Lo mismo que cuando analizamos las representaciones cartográficas de la zona costera, las zonas anegadizas y demás. Lo vemos en toda esta zona. No en cualquier lado se podía navegar. Las fortificaciones, de la teoría a la práctica, es muy interesante porque empezamos a darnos cuenta que una cosa, bueno, eso ya se sabe, es sentido común, pero evidentemente estamos empezando a hacer un estudio sistemático de qué es lo que representaban en los planos y qué es lo que realmente se hacía. Aquí es muy interesante como vemos en principio, no en estos planos, ya no me acuerdo, pero realmente empiezan a hacer unas modificaciones después de construirse el fuerte San Fernando, como les había comentado, tienen que hacer una ampliación en el baluarte para garantizar una de las cosas más importantes, la ventilación. El fuerte San José, que tiene modificaciones de acuerdo a las etapas de batallas que tuvimos en casi ciento y pico de años, donde está una primera fase y luego está esta segunda fase, pero lo más interesante es que cada uno de estos fuertes cumple un rol importantísimo. Y a propósito, pues el doctor Segovia es el que más sabe de todo este tema y nos hemos basado en todas las investigaciones que él ha hecho. El San Fernando de Boca Chica está destinado a controlar el espacio y el canal y está destinado y está enfocado a atacar, ya lo sabemos, sentido común, la arboladura de las embarcaciones, mientras que el fuerte de San José, como era a flor de agua, estaba destinado a atacar los cascos. Pero lo más interesante que hemos empezado a desarrollar desde una investigación de la importancia de los factores oceanográficos en relación a la disposición de estos fuertes, es que justo donde estos dos están ubicados en el canal, es en ese sector en donde no hay viento. Es decir, los barcos entran a merced
de las fortificaciones. Estos son otros restos de fuertes que algunos no se construyeron. Estos son los restos del Castillo de San Luis que logramos encontrar la cimentación, que ya la habían encontrado hace mucho tiempo. Nosotros lo que hicimos fue una aproximación arqueológica, en donde hemos identificado sectores de la cocina, zonas del baluarte, varios trazos de los baluartes, de 2 baluartes, sillares. En principio lo que estamos viendo es cimentación, porque todos los materiales fueron utilizados y reutilizados para hacer el Castillo San Fernando de Boca Chica. Hay una reutilización de materiales. Y aquí empezamos a ver, digamos, la comprensión de esa recurrencia y esa transformación del sistema fortificado, desde 1697 hasta 1799. En ese orden de ideas estamos hablando que hay realmente una estratificación, una combinación y una articulación de fuentes, de contextos, del territorio acuático con el territorio terrestre, totalmente híbrido, donde hay una comprensión de que todo esto está relacionado con factores naturales, con factores culturales, donde hay un paisaje que está interconectado, desde los mosquitos, empezando por ello, porque digamos que el doctor Segovia me lo corregirá claramente, estamos hablando de 2 pensamientos bélicos, de 2 pensamientos estratégicos desde el Renacimiento en el siglo XVII a la Ilustración en el siglo XVIII, donde hay un proceso de evolución en la disciplina militar, donde hay una concepción de que es necesario desarrollar el conocimiento, implantarlo y homogenizarlo en términos militares, desde la construcción militar, evidentemente, hasta todo el manejo de tropas. Y en ese orden de ideas también desde el concepto de defensa de las fortificaciones. Las fortificaciones en el Renacimiento con el factor de la inexpugnabilidad, es decir, que eran invencibles, lo cual pues no. Y el otro factor, en el siglo XVIII, el tema de retardar al enemigo. Pero retardar el enemigo no solamente con la fortificación, retardar el enemigo con los manglares, porque los fuertes están en relación directa con los manglares, están en relación directa con las zonas de fondeo y están en relación directa con este personaje, los mosquitos. Así empezamos a tener una propuesta metodológica a partir de fuentes históricas y de fuentes arqueológicas para comprender cuáles son los componentes y esos actores humanos y no humanos que tienen mayor fuerza en ese sector de Boca Chica. Porque es que la zona de Boca Chica es totalmente diferente al sector amurallado, es totalmente diferente a la bahía interna. La bahía interna es otra concepción estratégica, Boca Chica es una concepción totalmente distinta. Y aquí empezamos a tratar de comprender cuáles son esos elementos fuertes y esa es como la aproximación. En ese orden de ideas empezamos a ver Boca Chica desde 2 conceptos, una maritimidad asociada al control del espacio náutico, estamos siempre viendo al mar, no nos estamos encerrando. Evidentemente un efecto de la litoralidad, estamos en una zona insular, costera, litoral, pues, ¿sí? Pero no es estático. Cuando empezamos a comprender la disposición de las fortificaciones en esa zona, empezamos a comprender también una disposición con respecto a la geografía del área, con respecto a las ensenadas, con respecto a los pequeños golfos, con respecto a las zonas de fondeo que se protegían evidentemente de los vientos, ¿sí? Y así es donde empezamos a ver que ese paisaje, porque estamos hablando de un paisaje cultural marítimo, encierra varios componentes. Uno el cognitivo, el paisaje del conocimiento del entorno, otro el perceptivo, cómo se percibe ese entorno, pero uno también muy interesante, el sensorial. Estamos hablando en ese sector de un paisaje sensorial en donde evidentemente el calor, el viento, los impactos, los cañonazos que nos están mostrando todo un factor de comunicación en el sector, las luces de las embarcaciones, las claves visuales, todo eso lo que encierra es un paisaje cultural marítimo en donde evidentemente el desarrollo tecnológico, desde lo ecológico, desde lo político, nos permiten comprender un proceso de territorialización y control marítimo.
Así, entonces, vemos esa relación interdependiente de los tres paisajes, defensa, batallas y producción, están íntimamente ligados, están en movimiento, ¿sí? Los hornos son móviles y localizados en proximidad a los fuertes, las batallas marcan disposición estratégica del sistema a punta de ensayo y error, el sistema de Boca Chica es un instrumento de control del espacio náutico, donde evidentemente se refuerza la figura de nauticidad, y los fuertes son considerados como barcos estáticos que lo que hacen es tratar de acompañar y seguir y controlar el movimiento de las embarcaciones. Todo esto es muy interesante porque desde los mismos fuertes empezamos a ver estas representaciones como los grafitis que ustedes están viendo, de todo un espacio sensorial. Termino con esto. Aquí podemos analizar simplemente, a partir de un grafiti en el fuerte de San José, cómo, digamos, los posibles militares, no sabemos quién los dibujó, si militares o prisioneros, están viendo un evento, o lo imaginan, no lo logramos entender todavía, pero estamos viendo aquí un sensorial, el viento, cuando soplan en las banderas o las velas, cuando están estáticos las embarcaciones, y evidentemente a través del color y la representación, el color anaranjado y el color negro, o el color amarillo y el color negro en los cascos de las embarcaciones nos muestran también la naturaleza oficial de las embarcaciones españolas. Así pues, esa es la idea de comprender ese desarrollo político ecológico que es una propuesta metodológica para comprender otros territorios. Analizar las fuentes históricas y las fuentes arqueológicas para comprender cómo el ser humano intenta dominar ese espacio marítimo, que es muy difícil. En palabras de Gilles Deleuze, estamos hablando que son territorios lisos, que no tienen fronteras estáticas, que son fronteras móviles y que tenemos que empezar a aprender y a dominar esas fronteras móviles. Muchas gracias.